Desde que me mudé al departamento donde vivo actualmente han pasado muchas cosas extrañas. Todas las personas que me visitan aseguran que se pueden sentir energías muy pesadas. Por las noches es posible escuchar golpes en las paredes que no puedo explicar, y lo peor de todo es que creo que sé exactamente cuál es la razón. Esta figura estaba en el departamento cuando llegué, envuelta en una bolsa de basura negra. Lo peor de todo es que, por más que lo he intentado, es imposible deshacerme de ella. Este breve relato, enviado por un suscriptor llamado Jafiz Castro, es uno de los tantos que nos llegaron relacionados con las figuras religiosas, y hoy, gracias también a su apoyo con la meta de likes del video pasado, vamos a traerles una segunda parte. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 experiencias extrañas con figuras religiosas, parte 2. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Tengo una historia que me ocurrió cuando asistí al catecismo. En una ocasión se nos dio un receso y decidí ir al sanitario, que estaba ubicado dentro de la iglesia en el segundo piso. Subí las escaleras. Ahí arriba hay 2 pasillos, uno que conduce directamente a los baños y otro a la derecha. En ese pasillo al principio hay una bodega con sillas, adornos, cajas, etc. Cuando iba para el pasillo de los baños, por alguna razón tuve la necesidad de voltear a ver lo que había dentro de aquella bodega, a través del cristal de la puerta, y ahí vi a la estatua de una Virgen de Guadalupe. Esa imagen estaba ubicada en el centro de la habitación, mirando hacia el pasillo, es decir, mirándome a mí. La figura no era nueva, ya se le estaba cayendo el yeso, así que supuse que la habían retirado de donde estaba por su antigüedad. No sé por qué, pero me quedé viéndola fijamente, como si estuviera en alguna especie de trance. Fue en ese momento que vi a la Virgen parpadear. Me sobresalté y quise pensar que no, pero entonces lo hizo de nuevo. Para mi horror e incredulidad, me di cuenta de que sus manos, que siempre están unidas, estaban separadas y me estaban saludando. No estoy segura de si me sonrió o si fue una mueca, pero en definitiva, ese tampoco era el rostro habitual de todas esas imágenes. Me llené de pavor y salí corriendo. Bajé las escaleras y no me atreví a ir al baño aquel día. Lo curioso aquí es que al día siguiente, finalizando la misa, subí ahí mismo con mi mamá y volteé con bastante pánico hacia la misma bodega. Pero ahora, esta estaba vacía, sin rastro alguno de las sillas y cajas, y mucho menos de aquella figura de la Virgen. Tenía más polvo del que yo había visto, y por si fuera poco, cuando le pregunté a mi catequista, ella me dijo que esa bodega no se podía abrir porque las llaves se habían perdido hace más de una semana. No sé qué fue lo que pasó, lo único que tengo seguro es que nunca se me va a olvidar lo horrible que fue ver esa imagen tener vida, y aparentemente, esa imagen tampoco tenía por qué estar en ese lugar. Desde hace mucho que quería contar esta historia, pero no había tenido oportunidad hasta ahora de hacerlo. Me ocurrió un día cuando estaba almorzando en casa de una vecina que siempre me ha cuidado desde pequeña, especialmente cuando mi mamá tenía que trabajar. Esta vecina es muy devota y en su hogar tiene varias figuras de santos y vírgenes. Ese día, en la mesa que estaba frente a mí, se encontraba una figura grande de la Virgen. En algún momento de la comida empecé a sentirme muy incómoda y al intentar encontrar la razón de esto, observé la figura y me di cuenta de que era eso lo que me estaba provocando el sentimiento. Desde el momento en que la vi, no pude dejar de sentir su mirada fija y fría sobre mí, y la verdad es que ni siquiera pude terminar mi almuerzo. Le dije a mi vecina que tenía que irme, inventando una excusa sobre que tenía mucha tarea, pero yo estaba tan asustada que ella lo notó y me preguntó qué pasaba. Bastante apenada solo le dije que no era nada, recogí mi maleta, el resto de mi almuerzo y me fui a mi casa. Al día siguiente mi mamá de nuevo me encargó con ella, por lo que con mucho miedo fui a su casa esperando encontrarme de nuevo con esa Virgen que me aterró. Me llevé una sorpresa enorme cuando me senté en la mesa y noté que la figura ya no estaba por ningún lado. Curiosa, le pregunté a mi vecina qué había pasado
y ella me dijo que el día anterior, de manera inexplicable, la figura se había roto y que la había encontrado en medio de la mesa, cosa que no tenía ningún sentido. Eso me asustó todavía más, pero también me hizo sentir un poco aliviada, pues ya no iba a tener que lidiar nunca más con esa figura y con su inquietante y pesada mirada. Tenía entre 4 y 5 años. Me levanté de la cama para ir al cuarto de mis padres. Ellos no estaban, yo estaba solo en casa. Me acosté en la cama de mis papás para ver la televisión, pero una figura de Cristo que tienen en su cuarto llamó mi atención. Este es un Cristo de color negro, y recuerdo que cuando lo volteé a ver, abrió los ojos. Esos ojos se veían aterradores. Eran de color verde muy llameante, pero eso no fue lo peor, pues aterrado comencé a ver cómo Cristo negro se movía. Estaba tratando de bajarse de la cruz. Solo recuerdo que me levanté y salí corriendo del cuarto. En ese mismo instante, mi mamá iba llegando a casa. Entonces corrí con ella y le conté lo que había visto. Mi mamá me acompañó al cuarto y para mi sorpresa, el Cristo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Actualmente tengo 22 años y de vez en cuando observo la figura, esperando con horror a que pase esto de nuevo. Mi familia paterna siempre ha sido muy devota de la religión católica apostólica romana, y todos en ese lado de mi familia tienen muchos cuadros o imágenes religiosas, es decir, arte sacro. También, por esa misma parte de la familia, aprendí y desarrollé un gusto por la fotografía, una profesión que la mayoría practica. Lo más común es que asistan a eventos como bodas, quinceañeras, entre otros, y en esos eventos mi papá tomaba fotos y yo empecé a ayudarle grabando videos. Todo esto sirve como contexto para lo que voy a contar. Cuando era niña y me preparaba en el catecismo para hacer mi primera comunión, teníamos que ir a un templo cerca de nuestro hogar. Ahí siempre han tenido muchas imágenes de santos y sobre todo de San Francisco Javier. De este santo tenían una imagen más antigua y una nueva que ya tenían instalada en su altar principal. La imagen antigua la tienen en el confesionario y al lado de esa habitación hay escaleras que llevan hacia la parte de los salones donde se imparte el catecismo. En esa ocasión, al ser la primera vez que tenía que confesarme, tenía que ir desde el salón de catecismo, subir las escaleras y esperar al padre. El sitio estaba algo oscuro y, para mí, la imagen de San Francisco se veía un tanto tétrica. Es por eso que cuando pasaron los minutos y el padre no llegaba, yo empecé a sentirme nerviosa, especialmente por lo que esa imagen me estaba transmitiendo. En cierto punto, algo me hizo voltear a verla, y al mirar su rostro, me di cuenta de que tenía su cabeza volteada directamente hacia mí, viéndome fijamente. Me asusté, pero por extraño que parezca, al mismo tiempo que me asusté y salté un poco, llegó el padre y me habló. Aunque no recuerdo qué fue lo que me dijo, sin embargo, cuando notó mi expresión aterrada, me preguntó qué había pasado, o más específicamente, me preguntó qué había visto. Regresé la vista rápidamente hacia la imagen de San Francisco, el cual ya estaba en la postura que siempre había tenido. Nunca dije nada, pero desde entonces empezó a crecer dentro de mí un miedo por el arte sacro, las figuras, pinturas, imágenes y todo lo similar. Al crecer, asistí a diversos eventos de fotografía y estos a veces se llevaban a cabo en templos donde había este tipo de imágenes. Siempre sentía miedo al verlas porque para mí emanaban un tipo de vibra o inquietud muy extraña. Especialmente me sentía incómoda acerca de las imágenes de Cristo, en las que tenía expresiones de dolor, o era crucificado, martirizado o apresado. En la actualidad ya no soy tan apegada a la religión y jamás he podido superar ese miedo, aunque tuve que soportarlo pues necesitaba ayudar en mi trabajo. Debo confesar que cuando visito a mis abuelitos en Lagos de Moreno, Jalisco, es cuando tengo más problemas con todo esto, ya que ahí hay mucha tradición con todo ese tipo de imágenes religiosas, incluyendo su casa, donde me siento observada constantemente por los cuadros y las figuras que ellos poseen. Hola, ¿qué tal, habitantes? Les queremos anunciar que nos vemos este próximo sábado 3 de febrero en el Cuervo de Pou, aquí en la ciudad de Querétaro, para la presentación de nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando. También se va a presentar el libro El Lego de las Hormigas con nuestro compañero Ángel Godínez y nosotros vamos a estar a las 6 de la tarde en este lugar para que no se lo pierdan. La entrada es completamente libre, nos vemos por allá para las firmas, las fotos y lo que ustedes quieran. Ahí nos vemos. Buenas tardes, Emanuel y Kevin.
Saludos, comunidad. Yo tengo una historia. Esto pasó en Xochimilco por allá de los 90s. Y bueno, les comento que en este lugar son muy devotos de los niños Dios. Yo tenía un primo, le llamaremos Chicote. Él se suicidó en el año 2003, hace ya más de 20 años. Pero cuando era niño, tomó uno de los juguetes del niño Jesús. Esos juguetes se los deja la gente a las figuras de los niños para que según jueguen con ellos. Y esa noche él estaba solo en la sala, que era donde estaba la figura, y decía que oyó como si un ratón estuviera en el librero. Cuando se levantó, vio como la figura del niño ya no estaba en su pequeño Moisés de madera. Eso lo llenó de terror, y aventó el carrito a donde estaba la figurita. Y justo antes de despegar la vista por completo de aquel lugar, decía que vio cómo es que el niño Jesús se asomaba desde detrás de unos libros a unos 2 cuadros de donde estaba él. Con cuadros me refiero a esos espacios que tienen los libreros. Esto le pasó cuando tenía como 10 u 11 años. Nunca se lo había contado a alguien, pero lo hago esta vez por la memoria de él, que siempre tengo presente. Un abrazo hasta donde esté, mi carnal Chicote. Tuve una experiencia terrible con este tema. De hecho, esta publicación desbloqueó esos recuerdos en mí. Ocurrió cuando tenía alrededor de 5 años y estaba en la casa de una tía. Esta tía era muy religiosa, tanto que había sido monja en su juventud, por lo que su casa estaba llena de imágenes de Jesús y María. Entre todas ellas, había una en particular que me aterraba más que el resto. Un sagrado corazón de Cristo hecho de yeso. Este estaba fabricado de tal manera que, desde cualquier perspectiva, parecía seguirte con la mirada. Además, tenía unos pequeños focos LED que iluminaban los ojos y el corazón de la escultura, todo esto conectado con un cable al tomacorriente. En aquella ocasión, aunque no recuerdo exactamente por qué, me encontraba sola en el patio trasero junto a la huerta jugando. En cierto momento escuché que abrían la puerta de la habitación más grande de la casa y que caminaban dentro y después fuera, cerca de la sala. En un principio no le presté mucha atención y seguí jugando, pero un rato después volví a escuchar los pasos, acompañados por ruidos como de alguien buscando algo en los cajones del tocador. Esto me perturbó un poco y finalmente reuní el valor suficiente para ir a investigar. La casa estaba vacía, pues aún no llegaba nadie, pero los ruidos estaban ahí todavía. Con mucho miedo me asomé por el umbral de la puerta y vi que todos los cajones estaban abiertos y revueltos. En ese momento, una voz masculina dentro del cuarto susurró mi nombre y preguntó: ¿dónde está? Yo entonces empecé a temblar y llorar del miedo, y no sé por qué, pero me quedé mirando fijamente la imagen de yeso, como si de alguna manera yo supiera que de ahí venía la voz. Entonces, la escultura se iluminó sola, a pesar de estar desconectada, y sentí que esos ojos blancos me estaban mirando con un profundo desprecio. A partir de ese punto, no recuerdo nada más. Simplemente no sé qué fue lo que pasó después ni el resto de aquel día. Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que seguramente mi cerebro bloqueó ese recuerdo para intentar protegerme, pero sea como sea, recordar esta anécdota me provoca un miedo similar al que sentí ese día, cuando apenas era una pequeña niña de 5 años. Cuando tenía 15 años fui de visita donde una tía que era monja. Mi mamá y mi hermano me acompañaron. En el convento tenían un cuarto para que las visitas se quedaran a dormir, y en ese cuarto había muchos cuadros religiosos en las paredes. Mi abuela paterna también se quedó a dormir con nosotros. No teníamos buena relación con ella, ya que nunca quiso a mi mamá. Ella practicaba la brujería, aunque, irónicamente, era muy religiosa. Ese día desperté durante la noche, escuchando murmullos, como si muchas personas estuvieran en el cuarto con nosotros. Con miedo levanté mi cabeza y me di cuenta de que los murmullos parecían venir de los cuadros de Jesús y la Virgen, que estaban colgados en la pared. Cuando pensé en despertar a mi mamá por el gran terror que sentía, me percaté de que no podía moverme ni hablar. Pude ver entonces como una mano negra salía de debajo de la cama y se metía entre las sábanas. Yo pedía porque todo acabara, y de pronto desperté, como si no hubiera pasado nada.
Pensaba que tal vez había sido una pesadilla horrible y ya, pero con el pasar de los días comencé a enfermar. Tenía depresión y trastornos que habían brotado de la nada. Me llevaron al psicólogo y estuvieron a punto de internarme, porque intenté atentar contra mi propia vida. Hasta que mi mamá me llevó con una señora que hacía oraciones. Ella me dijo que mi propia abuela me había hecho brujería, sin yo haberle contado que no teníamos una buena relación con ella. Decía que veía a una mujer que llegaba por las noches a nuestra casa y caminaba alrededor de ella. Esa mujer era mi abuela. Fui a varias oraciones más para poder librarme de la brujería y sí me ayudó, pero no he vuelto a visitar a mi abuela, obviamente, ni he vuelto a aquel convento desde la noche en que esto ocurrió. A mi esposo y a mí nos ocurrieron varias cosas muy extrañas en un lugar que alquilamos. En esa casa había una virgen muy grande colocada justo al bajar las escaleras, lo cual nos hizo pensar que estaríamos protegidos, pero estábamos muy equivocados. En ese lugar comprendí que sí existen cosas que están fuera de nuestra comprensión racional. No pasó mucho cuando empezaron a ocurrir cosas bastante inusuales. Algo de lo más recurrente que nos pasó es que llegamos a escuchar pasos apresurados subiendo las escaleras, pero cuando nos asomábamos para revisar, no había nadie. Además, también nos tocaban la puerta frontal y de igual forma, al salir no encontrábamos a ninguna persona cerca. Cabe mencionar que de hecho, era imposible que alguien subiera las escaleras o tocara la puerta, ya que esta casa estaba cerrada y no había acceso público. En algún momento también empezamos a sufrir de pesadillas recurrentes, en la que nos encontrábamos con un hombre alto de gabardina y sombrero, el cual nos llamaba por nuestros nombres, intentando que nos acercáramos a él. En varias ocasiones encontramos el tinaco de agua vacío y las llaves del agua de toda la casa completamente abiertas, a pesar de que ninguno lo había hecho. Incluso llegamos a pensar que tal vez la casera era quien nos estaba jugando malas pasadas, pero ella nos juró que jamás nos haría algo así. Todo esto provocó que vivir ahí se tornara sinceramente insoportable. Pero lo peor de todo es que cada que llegaba a casa del trabajo, sentía que esa virgen me observaba fijamente, como si me siguiera con su mirada, algo que me incomodaba muchísimo. En una de esas ocasiones yo iba subiendo las escaleras, sintiéndome como siempre observada, cuando algo me hizo voltear, y pude ver cómo esta, además de tener la mirada completamente clavada en mí, estaba esbozando una sonrisa macabra. Me asusté tanto que subí corriendo al cuarto y no pude bajar hasta que mi esposo llegó. Cuando le conté lo que me pasó, él me confesó que también había sido testigo de algunas cosas extrañas relacionadas con esa figura. Esto fue la gota que derramó el vaso para nosotros, por lo que poco después decidimos marcharnos de ese lugar. Desde entonces ya no hemos vuelto a experimentar nada extraño y francamente ambos deseamos que esto se siga manteniendo así. Quédate hasta el final porque tenemos todavía una historia extra para ti. La verdad es que estas historias, como lo dije en el video pasado, pues me encantaron, son historias muy interesantes. Y lo que me gustó también es que siento que es difícil que alguien que sea muy creyente vea esto y llegue a sentirse como molesto o ofendido, porque claro, la mayoría de las personas que nos mandaron las historias, de hecho, es gente creyente que le pasaron estas cosas. Sí, por ahí vi un comentario que me hizo gracia, pero a la vez tenía razón, que decía algo como: ¿por qué nos asustamos tanto de que una figura hable o se mueva si se supone que creemos, o bueno, la gente creyente, ¿no? Uh-huh. Que creemos en que pues tienen hasta cierto punto algún tipo de conciencia o divinidad. Claro. También obviamente hubo debate por ahí, había gente que decía, no, pues esto es idolatría, ya saben las distintas pues formas de pensar. Claro, y ahí, pero está chido que se abra como la conversación y que haya como pues ahí debate, siempre con respeto en los comentarios. Y de hecho, si nos quieren mandar alguna historia, ya sea de este tema o de cualquier otro tema, recuerden que ya está abierto nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com, donde pueden enviarnos si tienen también evidencia o cualquier otra cosa. Sirve mucho que sea correo porque pueden juntar videitos y todo, sí. Y con mucho gusto también los vamos a leer por allá. Oigan, y la historia extra que prometieron pues después de los anuncios, porque está a la venta nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando, con envío nacional e internacional. Pueden buscar los enlaces aquí en la descripción para que encuentren el suyo, el que mejor les convenga en cuanto a envío, precio, lo que quieran. Hay muchas opciones aquí abajo. Igualmente están las opciones de nuestra mercancía oficial que encuentran en negropasión.com, enlace en la descripción.
Muy bien, y pues también les recordamos como siempre que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, a mí como @KevinMasketman, A mí como @Emanuel_Night. y al canal como @Mundo Creepy Oficial o @CreepyMundo en X, donde también hacemos preguntas para que nos cuenten sus relatos, por si no quieren usar el correo, se les hace de viejos, ahí nos pueden encontrar. Y ahora sí, con eso pasamos al pilón del día de hoy. Sí, así es, en esta ocasión es por parte de Rosa Paola Olal de Guevara 9108. Y ella lo dejó pues en el video anterior de esta misma temática. Nos dice: mi momento ha llegado. Mi mamá me cuenta mucho sobre una historia donde cuando era niña acompañaba a mi abuelita a su trabajo de limpieza en la casa de una señora. Mi mamá tendría como 3 o 4 años y a esa edad es muy fácil que los niños se queden dormidos. Por alguna razón, la señora de la casa y mi abuelita salieron, aprovechando que mi mamá se había dormido. Sin embargo, mi mamá se despertó y se asustó al verse sola en la casa en silencio. Ella empezó a llorar hasta que vio cómo la figura del santo niño de Atocha se bajó de su lugar, caminó hasta ella y le dijo: no te preocupes, ya no llores, ahorita mando a alguien para que venga a hacerte compañía. Y como si fuera magia, tocaron a la puerta. Era la vecina de la señora, quien al ver a mi madre solita, y al ser tan pequeña, se quedó a hacerle compañía hasta que mi abuelita y la señora regresaron. Mi mamá le platicó esto años después a mi abuelita, y no le creyó. Con el tiempo, a mi abue se le ocurrió preguntarle a la señora si tenía una figura del niño, y la señora le dijo que sí, dejando sin palabras a mi abuelita. Yo creo que de todas las historias que hemos contado de esto es la única en la que algo tan impresionante termina siendo algo que no algo le bueno, provoca ¿no? miedo a la persona. No deja todo algo bueno, pero que no le provoque miedo a la persona que lo está viendo, ¿no? Sí. Que es justo lo que acabamos de decir hace unos momentos, que como, bueno, la gente que tiene la creencia de que estas figuras tienen algo más allá que no podemos comprender, etcétera, al moverse o al hacer algo extraño, les provoca miedo en vez de tranquilidad y paz, como que por cierto también recibimos muchas historias de cosas buenas, o sea, de gente claro, que decía, no, pues a mí me hicieron un milagro, esta, ¿no? Sí. o me curaron de algo, o la imagen, había uno que le puso la mano en el hombro. Sí. Son buenas historias, obviamente para la temática del video nos funciona más lo que es más aterrador, pero siguen siendo buenas historias que nos llegan y ustedes pueden enviar las suyas, ya dijimos la info, sí, pero pues ahí está el correo. Antes de que Manuel despide el video, quiero hacerles una pregunta a la gente que nos ve y que no tiene el YouTube Premium. Si es que en este video me resulta muy curioso saber si en este o en la parte anterior también están anunciándose los canales esos o las promociones esas religiosas que nos ponen mucho es cierto, aquí en Mundo Creepy, en los anuncios. Si sí pasó, por favor, mándenos captura a través de redes, ahí etiquétenos en redes o pónganlo en los comentarios y mándenlo en el grupo de Habitantes del Mundo, donde quieran. Quiero saber porque se me haría muy curioso saber si en un video donde mencionamos cosas religiosas específicamente también se están anunciando, porque qué irónico. Y ahora sí, ya con eso nos vamos. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.